rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo te de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí, si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz? Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad
noche, espero se encuentren bien. En esta noche de estudio bíblico, mis hermanos, tengo el gran privilegio de guiar la enseñanza. Así que, mis hermanos, quiero que me acompañen a orar para que sea el Señor, a través de su Espíritu Santo, guiando todo este tiempo, para que sea su palabra predicada y podamos ser realmente edificados en el Señor. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Señor, Padre Celestial, en esta noche te damos infinitas gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, por tu inmenso amor para con nosotros, Señor, en que aun siendo pecadores, Señor, tú te has acercado hacia nosotros, Señor, y nos has ido transformando día tras día, bendito Rey. En esta noche, Señor, quiero rogar por la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que seas tú, Señor, quien guíe este tiempo, quien guíe este estudio, Señor, para gloria y honra de tu santo y precioso nombre, Señor. Que no sean mis pensamientos, Señor, sino que sea tu palabra siendo predicada, que sea tu nombre siendo exaltado, bendito Rey, y podamos ser edificados por las verdades, Señor, de tu palabra. Que tú, Señor, seas exaltado en medio de este tiempo, Rey. Ayúdanos, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú guiando y reconfortando nuestros corazones en este tiempo, Señor. Que podamos, Señor, encontrar esas verdades gustosas para nuestras vidas, reconfortantes, Señor, y así sean confrontantes, Señor. Pero que tu palabra, Señor, obre en medio, Señor, de este tiempo, para gloria de tu santo y precioso nombre, bendito Rey. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en la noche de hoy vamos a tocar un tema que es importante que tengamos presente como cristianos e hijos del reino, mis hermanos. Ya que a veces solemos olvidar algunas verdades esenciales del Evangelio, algunas verdades prácticas de ese Evangelio en el cual decimos creer, pero que más que decir que creemos en él, debemos entender que vivimos en él. Y eso es lo que quiero que apuntemos en esta noche, que entendamos que debemos vivir una vida cristocéntrica, mis hermanos. Y yo sé que a veces nos dejamos permear o dejamos que ese mensaje se diluya por medio de la cultura, del entretenimiento, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, en fin, varias cosas que pueden empañar nuestros lentes para percibir la realidad conforme a como la Biblia nos lo indica, mis hermanos. Entonces, pensando precisamente en esos lentes para percibir la realidad, vamos a hablar de la cosmovisión bíblica. Sé que es un tema bastante amplio, no podría abordarlo simplemente en un estudio. Trae muchos matices, trae mucho tema. Es un tema que realmente ha sido de mucha edificación para mi vida y me ha ayudado a entender cosas que antes no las entendía de una manera correcta. Pero el Señor definitivamente es muy bueno y por medio de este estudio ha permitido que mi vida sea edificada y vaya siendo transformada conforme a las verdades de su palabra. Y es lo que deseo también en esta noche para ustedes, mis hermanos. Así que para ello quiero que me acompañen a un texto, Colosenses capítulo 1, versículo 16, mis hermanos. Colosenses 1, 16. Vale, mis hermanos, espero ya se encuentren ahí. Voy a leer desde la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Amén. Bueno, mis hermanos,
es un pasaje que nos deja bastante claro cuál es el propósito de toda la creación. Y antes de entrar en materia en sí, en hablar directamente de qué es la cosmovisión y qué elementos conlleva, quiero que pensemos un poco precisamente en esta carta, en la carta a los Colosenses. Esta carta es una carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Colosas, los cuales probablemente estaban luchando con una forma de filosofía o pensamiento que se estaba introduciendo en la iglesia, que consideraba que los creyentes aún eran vulnerables a las fuerzas espirituales. Con esto quería decir y se llegaba a la conclusión de que la obra de Cristo no era suficiente para la salvación, sino que para contrarrestar o aplacar estas fuerzas se necesitaba hacer algo más, algunos rituales o algo que ayudara a contrarrestar esta vulnerabilidad que según ellos podía afectar a los creyentes. Entonces, con esta carta, Dios, por medio del apóstol, ayuda a los creyentes a entender que para obtener la aceptación de Dios necesitan solamente a Cristo, aunque aún se debe seguir madurando en el caminar cristiano. Es algo que nosotros entendemos y sabemos. También entendemos y sabemos que ya estamos completos en el perfecto, en Cristo. Y en medio de todo lo que el apóstol Pablo va a enfatizar en esta carta, me llama mucho la atención cómo enfatiza la supremacía y suficiencia de Cristo, que solo Él es quien puede librarnos de la culpa y el dominio del pecado, iniciando una nueva vida al estar unidos con Él en su muerte y su resurrección. Gracias a esa unión podemos considerar nuestros miembros terrenales, este cuerpo terrenal, como muerto al pecado. Ya podemos desechar realmente el pecado, podemos desechar ese viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, de revestirnos de aquellas virtudes de la vida cristiana, mis hermanos. Nos vamos renovando al verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Es interesante cómo este patrón de vida se evidencia en todas las áreas de la vida cristiana, ya sea el matrimonio, la crianza, el trabajo, el servicio, la iglesia, la educación, la política, nuestra conducta hacia los incrédulos. En fin, esto permea absolutamente todo lo que nos involucra a nosotros como creyentes. Por ello, ya vamos con esta pequeña introducción o este pequeño marco. Vamos a entrar ya en materia, mis hermanos, con 3 puntos que tengo para la noche de hoy, mis hermanos. Estos 3 puntos los he formulado como preguntas. El primero es: ¿qué es una cosmovisión? El segundo es: ¿qué conforma una cosmovisión? Y el tercer punto será: ¿por qué es importante aprender sobre la cosmovisión bíblica, mis hermanos? Así que vamos a tocar el primer punto. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, mis hermanos, básicamente una cosmovisión la podemos definir como la forma integral que una persona, sociedad o cultura tiene de concebir y entender el mundo, incluyendo su naturaleza, su origen, su propósito y su relación con el entorno. Básicamente es la visión que se tiene y con la cual se entiende el mundo o la realidad. Para ello, para entenderlo un poquito mejor, aunque la verdad no es tan difícil de entender, pero para que nos quede un poco más claro qué es la cosmovisión, quiero que pensemos en unos lentes o anteojos. Aquellas personas que los necesitamos lo hacemos porque tenemos problemas de visión, que por lo general son miopía o astigmatismo, lo cual nos impide poder percibir o observar de manera adecuada o precisa la realidad que nos rodea. Vemos
las cosas un poco distorsionadas, lo que está lejos no notamos bien qué es, hasta nos podemos confundir y demás si no usamos unos lentes adecuados. Podemos estar también viendo las cosas distintas así tengamos lentes, pero si no son los lentes correctos, vamos a seguir teniendo una imagen distorsionada. Entonces básicamente podemos entender la cosmovisión como esos lentes con los cuales interpretamos la realidad y sirven como un marco de referencia o una guía para entender o interpretar la vida, mis hermanos, la naturaleza humana y la relación con el cosmos, además de guía para tomar decisiones. Básicamente son esos lentes que nos permiten realmente acercarnos a la realidad, acercarnos a todo el entorno que nos rodea. Sin estos lentes, mis hermanos, vivimos una vida sin sentido, porque hay que tener una cosmovisión, hay que tener un marco de referencia, hay que entender la realidad que nos rodea para poder vivir conforme a ello. Por eso es importante entender la cosmovisión, porque a raíz de la cosmovisión que tengamos es que vamos a vivir, es que vamos a actuar, es que vamos a tomar decisiones, es que entendemos cómo funciona o cómo creemos que funciona el mundo. Entonces, mis hermanos, hay una idea que se ha metido en la iglesia, lamentablemente, que si uno mira la iglesia en años anteriores, en épocas pasadas, no pasaba de la manera que lamentablemente hoy está pasando. Y es que nos hemos creído la mentira de la neutralidad. Creemos que hay áreas de la vida que son neutrales, que no tienen un pensamiento o una idea clara. Un ejemplo de ello es la educación o las áreas académicas. Creemos que son neutrales o nos han hecho creer que son neutrales. O la política, que a veces hay cristianos que no les gusta hablar mucho del tema, precisamente porque creen que son áreas neutrales, áreas que son divisibles. Un ejemplo es como si dividiéramos mi vida con Dios llena ciertas áreas, pero también tengo una vida secular, una vida distinta a lo que es mi relación con Dios. Es como si tuviéramos dos vidas, y eso no cabe dentro de la mente de un creyente. Tenemos que entender que la neutralidad es una mentira, que no existe. Si alguien cree que existe, está equivocado, porque absolutamente todos tienen una cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión de la vida. Todos tenemos una manera en que vemos e interpretamos el mundo. Y debemos tener cuidado de qué es lo que nos lleva o qué es nuestra guía o cuál es nuestro marco de referencia para ello. Tenemos una cosmovisión que está fundamentada en presuposiciones elementales y que nos sirve principalmente para ayudarnos a funcionar en el mundo. Y algunos componentes que tienen las cosmovisiones son las creencias, los valores, las normas y percepciones que influyen directamente en la cultura, en la ética, en la moral, el comportamiento social y la interpretación de la realidad. Básicamente afecta nuestro diario vivir. Entonces, con ello, mis hermanos, debemos aprender a que debemos tener una cosmovisión clara. Nosotros como creyentes, nuestra cosmovisión es una cosmovisión bíblica, es una cosmovisión cristocéntrica, centrada en la palabra de Dios. Y en eso es lo que quiero que recalquemos en esta noche. Que no nos dejemos guiar por las mentiras del mundo, de que existen áreas neutrales, áreas que no son necesariamente influenciadas por Dios. Es una mentira que estamos comprando, mis hermanos. Debemos aprender de que todo en esta vida lleva un propósito. Y si no está en Cristo, es un propósito pecaminoso. Y debemos tener cuidado con ello. Así que, mis hermanos,
acompáñenme a Romanos 11, del versículo 33 hasta Romanos 12, versículo 3. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33, mis hermanos. Espero ya estén allí. Hasta capítulo 12, versículo 3. Dice: Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén, mis hermanos. Como vemos, nuestra vida cristiana va mucho más allá de la iglesia o de nuestra familia en sí, de una educación espiritual como a veces llamamos. Vemos que es algo que debe permear absolutamente todo. Debemos tener a Cristo en nuestra mente en absolutamente todo, mis hermanos. Debemos aprender a vivir siempre tomando decisiones, pensando en Cristo, ya sea en nuestro trabajo, ya sea para la educación de nuestros hijos, ya sea para ser un hombre como lo hemos estudiado en nuestra iglesia, para ser una mujer como lo han estudiado nuestras hermanas en la iglesia. O sea, debemos que todos esos pensamientos, todas esas ideas que nosotros tenemos de la realidad y del mundo sean totalmente permeadas por la palabra del Señor. Que realmente nosotros vivimos para cumplir un propósito y es para vivir para Él. Entendemos que a raíz del pecado toda esa cosmovisión fue totalmente distorsionada y hoy en día existen muchísimos lentes para percibir la realidad, y nosotros como creyentes a veces hemos sido un poco pasivos con esto y no le hemos prestado la atención necesaria y dejamos que nuestros lentes se vayan empañando de lo que la cultura nos dice, de lo que el entretenimiento nos dice, lo que las noticias nos dicen, lo que nuestros amigos o familiares nos dicen, y debemos empezar a prestar atención a ello, mis hermanos, porque realmente lo importante debe ser el Señor. Él debe ser el centro de absolutamente todo, y todo radica también en algo importante que dice el versículo 3 del capítulo 12: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Este versículo particularmente me llama la atención porque a veces nosotros como creyentes creemos que estamos viviendo una vida cristocéntrica porque vivimos una vida de servicio o de iglesia, por decirlo de alguna manera, y nos estamos desviando si nuestra motivación central no es Cristo. Si estamos tomándonos a nosotros mismos como ese motor o ese motivo para servir. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos llegar a servir en la iglesia, pero con motivaciones totalmente pecaminosas. Que me miren a mí, que me elogien a mí, que me miren que yo acá sí hago, que yo acá sí obro, y lamentablemente eso puede estar pasando.
sabemos que el Señor mismo dijo que van a haber mucha gente que cree que le sirvió, pero se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba realmente puesto en el Señor. Porque no entendíamos o no entendemos o no entendían de una manera adecuada que todo es para Él y por medio de Él. O sea, que no hay nada bueno que podamos hacer sin la ayuda de Cristo, sin la ayuda de Dios. Entendemos que Él nos ha transformado y que gracias a la transformación que Él hizo en nosotros es que podemos empezar a vivir y ver la vida ya de una manera correcta, de una manera más clara. Pueden ponernos esos anteojos y poder ver de una manera asombrosa y deslumbrante la realidad. Es importante, mis hermanos, que todos estos pensamientos puedan ir quedando claros y podamos realmente entender que si queremos realmente agradar al Señor, no hay nada que podamos hacer. Si le agradamos, es por la obra de Cristo, es por lo que Cristo ha hecho. Nosotros simplemente empezamos a evidenciar esos frutos de esa transformación. Y eso lo hacemos por estar constantemente con las disciplinas que el Señor nos ha dejado. Y Él nos va a ir transformando y va a ir aclarando cada vez más nuestra mente, nuestro panorama. Por eso es importante este tema de la cosmovisión, mis hermanos. La verdad, en lo personal no lo había escuchado mucho, no le había prestado mucha atención. Pero cuando empecé a profundizar en ello, dije, wow, esto realmente afecta todo. Afecta el cómo vivo, el cómo sirvo, el cómo crío a mi hija, el cómo actúo con mis compañeros de trabajo. Le da una motivación certera a mi trabajo, porque a veces hasta en eso nosotros pecamos. ¿Por qué trabajo? Para mantener a mi familia, para recibir un sustento, para recibir un sueldo, para ser proveedor, en el caso de los hombres. En sí, esos factores no son malos, pero no debe ser la motivación principal. La motivación principal, porque trabajo para la gloria de Dios. Que siempre esté el Señor, que siempre esté Cristo allí presente y podamos realmente rendirnos ante Él y vivir para Él. Que todo lo que hagamos sea para Él. A veces pensamos que lo único que podemos hacer para el Señor es lo que hacemos en la iglesia, es el servicio que hacemos en la iglesia, pero a veces hasta eso ni siquiera es para Él. Como les dije, a veces puede estar con motivaciones totalmente pecaminosas, creyendo que estamos obrando para el reino, creyendo que estamos obrando para el Señor. Pero es importante que nos analicemos, porque realmente vivir una vida cristocéntrica, una cosmovisión bíblica, es entender que Él está en el centro de todo, que Él está en todo el centro, y que todo lo que hacemos debe ser como evidencia de que somos hijos del reino, de que Él nos gobierna, de que Él está en nosotros. A eso es lo que debemos nosotros prestar atención. Vivir nuestros trabajos con una motivación correcta, amar a nuestras familias de una motivación correcta, amar a nuestro prójimo de una motivación correcta, a nuestros compañeros de trabajo, educar a nuestros hijos de una manera correcta, de una manera donde puedan ver a Dios en todo, porque Él ha hecho todo y todo es para Él. Amén, mis hermanos. Espero me vayan pudiendo ir entendiendo un poco la idea que quise traer y que el Señor me permitió desarrollar para esta noche, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ya con esto un poco más claro, espero que esté más claro, vamos al segundo punto, que sería ¿qué conforma una cosmovisión? Básicamente, mis hermanos, lo que conforma una cosmovisión es la respuesta a tres preguntas primordiales.
o a 3 eventos principales, por decirlo de alguna manera. Primero, la creación. ¿Qué queremos decir con la creación? Aquello que abarca toda la realidad, de dónde venimos, cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Todas esas preguntas vendrían en la creación. Una cosmovisión debe responder a la creación, de dónde venimos, para qué estamos aquí. Segundo, la caída. ¿Qué queremos decir con caída? Naturalmente todas las personas nos damos cuenta de que hay algo que anda mal en el mundo, de que hay algún problema, de que hay algo que debió haber salido mal. ¿Por qué? Hay maldad, porque hay hambruna, porque hay violencia, porque hay injusticia. Hay algo que anda mal. Entonces, creación, caída y consumación o redención. Este hace referencia a cuál es la solución. Debe haber alguna solución a todo este mal, a todo este problema. Debe haber algo más allá de lo que simplemente estoy viendo a primera vista. A estas 3 premisas es lo que debe responder una cosmovisión. Una cosmovisión bien fundamentada debe poder responder a estas 3 preguntas: la creación, la caída o la consumación. Estos 3 eventos deben ser claves para poder desarrollar una cosmovisión correcta. Y nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que la Biblia responde estas 3 preguntas sin ningún problema. Realmente la cosmovisión bíblica es la única que realmente es congruente a responder estas preguntas. El de la creación, Génesis 1 y 2. Si quieren, mis hermanos, vamos allí. Leamos solamente el versículo 1. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Básicamente nos está diciendo que Dios es el creador de todo. Y seguimos leyendo Génesis 1, vemos la creación de todo. Génesis 2 nos vuelve a reafirmar la creación, pero nos brinda como esos roles importantes que cumple el hombre y la mujer. Entonces, la Biblia, y a raíz de todo el pensamiento bíblico, nos podemos dar cuenta que responde a esa pregunta sin ningún problema. Y también Colosenses 1:16 nos da como ese propósito también con el cual todo fue creado, como ya lo leímos al iniciar nuestro estudio. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, mis hermanos, tenemos la certeza de que hay un propósito y que todo es de él y para él. Entonces, esa primera pregunta la responde sin problema la cosmovisión bíblica y de una manera contundente. La segunda pregunta sería la caída. Génesis 3 nos habla de qué fue lo que salió mal. El hombre haber desobedecido a Dios, haber creído la mentira de la serpiente, pecaron y vino a raíz de eso un castigo de parte del Señor, que lo que hasta el día de hoy podemos evidenciar en el mundo. Que a raíz del mismo ser humano es que vienen los problemas con los cuales vivimos hoy en día. Y el punto número 3, consumación o redención, Génesis 3:15. También en el mismo Génesis 3:15. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Acabamos de ver lo que algunos llaman como el protoevangelio, que nos habla de esa salvación
que iba a venir, que al final de todo iba a haber una redención, iba a haber alguien que iba a acabar con la maldición que había llegado por culpa del primer Adán. Ya hoy sabemos que ese es el segundo Adán, y si seguimos la narrativa bíblica vamos a entender completamente fundamentado esa consumación o redención, que no solamente es para el ser humano, porque como vemos en la caída no solamente fue afectado el ser humano, sino también fue afectada toda la creación. Y asimismo, no solamente va a ser redimida, no solamente vamos a ser redimidos nosotros, sino va a ser redimida toda la creación. Todo va a ser hecho nuevo por parte del Señor. Así como nosotros los creyentes somos nuevas criaturas, el Señor traerá cielo nuevo y tierra nueva. Y esto también es importante para nosotros, porque entendemos que ahora, gracias a Cristo, vivimos en el reino y debemos vivir conforme a ese reino del cual pertenecemos. Debemos ser coherentes con lo que creemos y cómo vivimos. Pero ahora, mis hermanos, quiero que miremos qué piensan las personas que no son cristianas o que realmente no tienen a Dios en su centro. Quiero que miremos qué dice la Biblia de aquellos que tienen una cosmovisión que no es centrada en la Biblia, que no tiene presente al Dios verdadero, y no podrían de una manera coherente y congruente responder estas tres preguntas, así como lo hemos hecho nosotros en estos momentos. Entonces, mis hermanos, acompáñenme a Proverbios 1:7. Proverbios 1, capítulo 7, mis hermanos. Dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 25, mis hermanos. Romanos 1, del 18 al 25 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y mis hermanos, porfa, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué podemos ver aquí, mis hermanos? Que
rasgos principales podemos notar de estos pensamientos de aquellas personas que no veneran al Dios verdadero, que no son creyentes, mis hermanos? Básicamente podemos ver rebelión y autonomía o autogobierno, es decir, una visión de que la mente humana es el criterio final del conocimiento, de creer que Dios tiene que ser inexistente o irrelevante para las preocupaciones. Solo las categorías humanas son necesarias para determinar la modalidad, la verdad y el valor, según estos textos que acabamos de leer. Vemos una cosmovisión humanista, egoísta, centrada en el hombre, en los razonamientos, en creer que la mente humana es el criterio final para determinar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es verdad. Y nosotros, desde una perspectiva cristiana, entendemos que la autonomía es un intento rebelde de dignificar las categorías humanas o algún aspecto de la creación al intentar usurpar las funciones del creador, es decir, reemplazar al creador con la criatura, como lo leímos en Romanos 1:25. Sin embargo, el resultado de este intento de ser independiente de Dios es totalmente inútil. Realmente nosotros, por medio de la Escritura, entendemos que querer ser autónomos, ser autogobernantes, es algo totalmente inútil, algo que realmente no tiene un sentido ni un propósito real, mis hermanos. Y básicamente, porque aquellos que creen en que la mente humana es como ese estándar, es como esa cosmovisión correcta que puede dar las respuestas a todo lo que ellos desean, es básicamente inútil debido a que la autonomía puede ejemplificarse de tres maneras primarias, mis hermanos. La mente humana es competente o es incompetente, o es competente e incompetente a la vez. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Cuando se habla de que la mente humana es competente, se está enfatizando o sosteniendo que la mente humana es competente para interpretar, evaluar y describir la realidad. Que realmente nosotros podemos interpretar, sin Dios en la ecuación, la vida, la realidad. Lo cual entendemos nosotros que eso es algo absolutamente imposible e ilógico. En segundo lugar, está la incompetencia. Si la mente humana es incompetente para ser determinante de la realidad, ya que los humanos son finitos y la realidad se caracteriza por la eventuación fortuita o el azar. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que creen que la mente humana es totalmente incompetente para percibir la realidad, entonces viven desde la fortuitidad o el azar. Realmente es algo triste porque viven sin una verdadera esperanza. Y finalmente está la mezcla de competencia e incompetencia, que enfatiza o admite que la mente humana es en parte competente y en parte incompetente. Cada uno de estos tres énfasis no cristianos, mis hermanos, finalmente destruyen el conocimiento y dejan al no cristiano con una ignorancia radical sobre el mundo, la verdad y los valores. Entendemos, mis hermanos, que definitivamente si quitamos a Dios de la ecuación, no hay nada que realmente pueda valer la pena, porque viviríamos en una ignorancia radical sobre el mundo, la verdad y los valores. No habría un marco de referencia real, mis hermanos. Se viviría una vida totalmente contraria a Dios, contraria a lo que Él ha manifestado.
en su palabra. Así que mis hermanos, acompáñenme a Juan 15:5. El Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5. Nos dice: Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Así es, mis hermanos, como lo vimos, en este pensamiento totalmente ilógico de querer poner en supremacía la mente humana, que sea ese estándar que rige todo, o el azar, que sea el estándar que rige todo, realmente es algo completamente impensable, realmente. Para nosotros ya como creyentes es algo que no, es algo que solamente trae ignorancia y que destruye el verdadero conocimiento. Debemos entender, mis hermanos, que nuestra fe, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo está fundamentada por Cristo. Y gracias a que estamos en Él, podemos realmente ver la vida como es. Nosotros como creyentes, como hijos del reino, entendemos que todo, absolutamente todo, se basa en Él y para Él. Y como lo dice en la Escritura, apartados de Él no podemos hacer nada. Entendemos que debemos vivir conforme a las verdades reveladas de su palabra. No hay, mis hermanos, ningún otro anteojo que pueda darnos una visión adecuada del mundo, ni las noticias diarias, ni una película conmovedora, ni una gran novela, ni un gran partido de fútbol, ni nuestro equipo, el cual somos hinchas. No hay nada, mis hermanos, que nos dé una visión adecuada del mundo, o un partido político. En fin, tantas cosas, mis hermanos, que lamentablemente vemos que el mundo se rige a base de eso. Hay gente que vive para su equipo, hay gente que vive para su partido político, hay gente que vive para sus ideales políticos, de género, en fin, como lo vemos hoy en día. Pero ninguno de esos lentes puede dar realmente una esperanza, puede ser realmente permanente a través del tiempo. Es algo que se queda corto a lo que nosotros propusimos cuando dijimos qué es lo que conforma la cosmovisión, qué es respuesta a la creación, qué es respuesta a la caída, qué es respuesta a la consumación o la redención. Y nada de estos anteojos que vemos en el mundo puede realmente dar una respuesta a ello. Así que, mis hermanos, mirar a través de otras gafas es como mirarse en un espejo de carnaval. El mundo se ve totalmente distorsionado y todo fuera de proporción. Para que realmente podamos tener una visión 100 de 100 del mundo, solo es posible con lentes de las Escrituras. El Señor ha dejado su palabra, su maravillosa palabra, para que podamos interpretar el mundo de una manera adecuada. Afuera nos venden muchísimas cosas, muchísimas maneras de cómo entretenernos, de cómo ser feliz según el mundo. Pero sabemos que absolutamente nada de eso es real y realmente que realmente perdure para el resto de la eternidad. Solamente hay una verdad, y esa verdad está en la palabra. Esa verdad está en que necesitamos a Cristo y que solamente en Él podemos realmente tener nuevamente nuestro propósito inicial. Que realmente podemos vivir para el propósito con el cual fuimos creados. Y es dar la gloria a Dios en todo. Y a veces pareciera que estas verdades son predicadas desde el púlpito y las entendemos. Pero al momento de la práctica, siento que allí es donde nosotros flaqueamos más. Por eso necesitamos constantemente la ayuda del Señor, para que
si se nos van empañando nuestras gafas, nos ayude a irlas limpiando para poder ver de una manera correcta quién es Él y para quién estamos viviendo. Que realmente se pueda ver el gobierno de Cristo en nuestra vida. Así que mis hermanos, continuemos con el tercer y último punto para esta noche, mis hermanos, y es por qué es importante aprender sobre la cosmovisión bíblica. Para ello, mis hermanos, quiero que me acompañen a 1 Corintios 1:20. Primera de Corintios 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Primera de Timoteo 6:20, mis hermanos. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Colosenses 2:8. Este versículo de Colosenses ya lo hemos tocado, y en sí el capítulo 2 de Colosenses es bastante interesante para poder entender un poco más todo este tema. Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Básicamente podemos ver en 1 Corintios que el apóstol Pablo está retando a los sabios, está retando la sabiduría, diciendo: ¿dónde están? ¿Dónde está esa sabiduría? ¿No saben que Dios ha hecho necios a aquellos que la profesan? A Timoteo le dice que rechace las afirmaciones no cristianas del conocimiento como un conocimiento falso, un conocimiento que no es real. Y aquí en Colosenses vemos engaño vano, ya que tales afirmaciones son supuestamente justificadas autónomamente en vez de por el estándar del conocimiento de Dios. Entonces podríamos afirmar, mis hermanos, que es importante este tema para no ser engañados, para que no sigamos dejando que nuestros lentes se empañen tan fácilmente, que realmente, mis hermanos, vamos a vivir una vida conforme a las verdades de la Escritura, no dejándonos permear, engañar o vivir de una manera un poco distorsionada, no entendiendo del todo las verdades, no entendiendo del todo esa identidad que ahora tenemos en Cristo, porque es algo que a veces no, mis hermanos, realmente el mundo quiere suprimir en nosotros, en que no vivamos para nuestro Rey, para nuestro Señor. Pero la palabra es clara, no nos dejemos engañar por eso, mis hermanos. Entendamos que nosotros vivimos conforme a las verdades de la Escritura, que tenemos unos lentes veraces que nos permiten ver realmente de una manera clara cómo es la realidad. Y a raíz de eso vamos a empezar a vivir una vida donde Cristo sea el centro. En segundo lugar, mis hermanos, es importante porque cambia nuestra visión del mundo. Primero, no deja que seamos engañados. Segundo, cambia nuestra visión del mundo. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Primera de Pedro 1, del 13 al 16 nos dice:
Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Qué pena, mis hermanos. Nuevamente, Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y ahí mismo en Primera de Pedro 3, del 15 al 17, leemos: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que aquellos en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, y si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Definitivamente, mis hermanos, como vemos en estos textos, realmente nos cambia la visión del mundo. Realmente entender ese propósito maravilloso de nuestra salvación, que no es simplemente tener una eternidad en el cielo, sino que somos parte del reino y que estamos obrando a favor del reino y que vivimos con un propósito, el cual es glorificarlo a Él en todo, y que ahora realmente lo podemos hacer gracias a la obra que Él hizo en la cruz, a esa transformación, a esa nueva vida que nos dio. Es maravilloso, mis hermanos. Esto realmente es maravilloso. Podemos ver, mis hermanos, que a través de los lentes bíblicos, realmente cómo es la vida. Ya he hablado bastante de esa manera práctica de realmente vivir para Cristo, que no es simplemente hacer cosas en la congregación con mis hermanos, sino que realmente esto permea absolutamente todas las áreas, y que realmente nosotros podemos empezar a ejercer ese rol de creyentes, de cristianos, de luz en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestra familia incrédula, en medio de nuestro hogar, criando a nuestros hijos, nuestra educación, en la política, en absolutamente todo. Tenemos que glorificar a Cristo, porque es importante que todo lo que hagamos sea para Cristo, sea honrándolo a Él, glorificándolo a Él. Pero eso no se queda solamente allí, mis hermanos. No solamente cómo es la vida aquí y ahora, sino la cosmovisión bíblica. Estos lentes que el Señor ha dado para su pueblo nos da una visión del futuro, nos da una visión esperanzadora con la cual podamos dar buenas razones para la esperanza que hay en nosotros. Podemos señalar la única esperanza verdadera, Jesucristo. Vemos que no es simplemente lo que hacemos en esta vida, sino que esa cosmovisión nos lleva aún más allá, que hay un futuro esperanzador gracias a Cristo, que tenemos una esperanza verdadera en Él, y que gracias a sus verdades y a lo que Él ha hecho, podemos tener una esperanza maravillosa. Esa es la tercera
El tercer punto importante de la cosmovisión, que nos da una verdadera esperanza, mis hermanos. El primer punto es, ya no vamos a ser engañados. El segundo es, cambiamos nuestra manera de ver la vida. El tercero es que tenemos una verdadera y única esperanza, que es Cristo. Que no tenemos permeada nuestra vista simplemente por lo que vemos ahorita, sino sabemos que hay algo más allá, que nos trae esperanza y gozo y regocijo. Y el cuarto es el gozo, mis hermanos. Es importante porque nos trae gozo, entender que realmente tenemos un propósito, que ya no hay angustia, que ya no hay aflicción sin sentido, sino que todo obra para vivir conforme al plan que Él ha diseñado, que vivimos conforme a lo que Él quiere y que somos partes de su reino, que vivimos con un propósito claro, que es glorificarlo a Él, que es darlo a conocer a Él en todas las áreas, y que al final vamos a estar juntos con Él y gozando de Él de una manera plena, porque ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no va a haber aflicción ni lloro, sino realmente vamos a poder estar gozosos. Amén, mis hermanos. Para ir concluyendo, mis hermanos, la fe cristiana no es un salto más allá de la razón, sino un salto hacia una confianza en la racionalidad absoluta de Dios, en vez de una confianza en el frágil, finito y a menudo pecaminoso razonamiento de la mente humana. Nuestra fe es una confianza y una certeza plena de que hay alguien superior a nosotros, quien es el que nos ha creado y nos ha diseñado con un propósito eterno, que a pesar del pecado que hay en nosotros, a pesar de ese pecado que se cometió en un principio, se hizo hombre y nos trajo redención, y nos ha transformado y nos ha cambiado la vida, y asimismo la manera de percibir esa realidad distorsionada en la cual estábamos viviendo, centrada en nosotros mismos, centrada en cosas vanas y sutiles y sin una esperanza real. Pero gracias a Cristo podemos percibir la vida, la realidad, de la manera correcta, de la manera que es, de la manera de Dios. Así que, mis hermanos, ningún cristiano tiene derecho a ser pesimista, porque los anteojos bíblicos requieren que los cristianos sean personas esperanzadas. Así es, mis hermanos, nosotros debemos ser esperanzadores, porque predicamos a un Dios vivo, porque predicamos a un Cristo que transforma, que nos da nueva vida, nos da vida nueva, y a raíz de eso empezamos a dar fruto conforme a las verdades de su reino. Así que quiero dirigirme en este momento a las personas que tal vez no son creyentes, que no se han rendido aún al Señor, y que puedan entender que están viviendo una vida sin esperanza, una vida fugaz en pensamientos que no nos están llevando a absolutamente nada. Simplemente están corriendo y corriendo y corriendo sin sentido. Pero como lo acabé de decir, nosotros, los creyentes, somos personas esperanzadoras. Y a aquellos que no son creyentes, les traigo una esperanza, que pueden tener vida nueva y pueden realmente percibir la realidad de la manera adecuada si se arrepienten y corren a los pies de Cristo, si pueden realmente entender las maravillas de la cruz, de lo que el Señor ha hecho allí, pueden realmente ser transformados
y pueden realmente ahora sí comprender el propósito por el cual fueron creados y vivir una vida conforme a esa verdad. Así que mi amigo, te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Él te recibirá con los brazos abiertos y te hará nacer de nuevo. Es mi deseo que realmente puedas conocer al Señor y vivir con una vida que lo glorifique y lo exalte a Él. Para mis hermanos, quiero recordarles que Cristo no solo murió por nosotros, para librarnos del pecado, del castigo del pecado, sino para quebrar las cadenas que nos ataban a una vida centrada en nosotros mismos. Que debemos, mis hermanos, empezar a despertar y a ser conscientes que el Señor no nos ha librado del castigo del pecado para que sigamos viviendo para nosotros. Ahora nuestro centro es Cristo. Ahora el Señor nos ha permitido verle de una manera clara, de una manera con amor, de una manera única, dándonos nuevamente ese propósito, dándonos esa esperanza, que estamos seguros y completos en Él. Así que, mis hermanos, para ir finalizando, quiero que tengamos unas preguntas en mente. ¿Realmente Cristo controla mi vida? ¿En verdad he llegado a comprender la realidad en la que vivo ahora que estoy en Cristo, al punto de no vivir más para mí? ¿Mi entendimiento de la obra de Cristo en mi vida es realmente vívida, al punto de ser una convicción firme que moldea cada aspecto o área de mi vida? Y realmente podría decir, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Mis hermanos, los invito a que podamos reflexionar sobre aquellas verdades que el Señor ha permitido que conozcamos en este tiempo, que refresquemos, que recordemos quién es Él, por qué hizo lo que hizo, qué implica eso ahora en mi vida, que realmente podamos ir siendo transformados conforme a la plenitud de Cristo, que podamos realmente encontrar en Él consuelo, paz, sabiduría, porque solamente en Él se puede. Lo leímos, Juan 15:5, apartados de Él, nada podremos hacer. Así que volvamos constantemente, día tras día, a recordar el Evangelio, a recordar la necesidad que tenemos de Él, a recordar que lo necesitamos a Él y solamente a Él, mis hermanos. Oremos. Señor, gracias. Gracias, bendito Rey, por este tiempo que tú has permitido. Gracias por las bondades de tu palabra, bendito Rey. Por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, día tras día. A pesar de nuestro pecado, Señor, tú eres bueno, misericordioso, bondadoso, Señor, para con nosotros. Te pido, bendito Rey, que puedas ser tú, Señor, engrandecido, exaltado, Señor, en medio de nuestras vidas y en cada una de las áreas de mi vida, Señor. Que pueda, Señor, ser edificado en las verdades de tu palabra. Que pueda, Señor, vivir conforme a la ciudadanía celestial que tú me has otorgado, Señor. Entendiendo que si soy parte de tu reino, Señor,
debo vivir como tal, pero que esto lo hago por medio de ti, Señor, porque tú me has hecho libre del pecado, Señor, para poder vivir conforme a las verdades de tu gracia. Ayuda, Señor, a que nuestro entendimiento cada día, Señor, sea más consistente con tu palabra y que podamos realmente vivir la vida que tú nos mandas a vivir, Señor, porque entendemos que ahora tenemos esa capacidad gracias a la obra que tú has hecho en la cruz, y que debemos estar aferrados a ti, Señor, para vivir conforme al propósito con el cual fuimos salvados, bendito Rey. Y es hacer manifiesta tu gloria en todo, mi Rey amado. A ti doy las gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo sea cada día guiándonos a las verdades de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Espero poder haber sido claro con este tema, mis hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que estén muy bien. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor, 7:30 de la mañana, mis hermanos. Buenas noches.